Bienvenidos a Kikiti Pop. Yo soy Lita Litz y hoy te contaré la historia de Kingo no Naka, conocido como el samurái de la Revolución Mexicana, quien luchó junto a Francisco I. Madero, así como Francisco Villa. Acompáñame a conocer esta interesante historia. Kingo no Naka nació el 2 de diciembre de 1889 en la prefectura de Fukuoka, Kyushu, Japón. En 1906 partió rumbo a México junto con uno de sus hermanos y su tío. Sin embargo, durante el viaje, su hermano enfermó y se quedó en Hawái, mientras que Kingo y su tío continuaron su trayecto hacia México, llegando en diciembre de ese año a Oaxaca, donde empezarían a trabajar en una plantación de caña. Poco tiempo después, su tío fallecería de paludismo, dejando a Kingo solo en un país desconocido y sin dominar el idioma. Meses después, decidió emprender hacia Estados Unidos. Siguiendo las vías del tren, logró llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua. Dicha ciudad, en ese momento, albergaba la mayor concentración de japoneses. De acuerdo con el censo mexicano del periodo de 1895 a 1909, había un total de 8.400 ciudadanos japoneses en esa región. En Ciudad Juárez, Kingo dormía en la banca de un parque. Contaba con 17 años, pero aparentaba mucho menos edad. Era enjuto, bajo de estatura, de mirada melancólica y rasgada, con unos zapatos destrozados y ropas raídas. Un día, la señora Viviana Cardón, quien pasaba por el parque todos los días y lo veía, se acercó a él y lo invitó a trabajar como dependiente en la modesta tienda de forrajes que poseía su familia en el centro de la ciudad. El joven Kingo aceptó. La señora Viviana lo llevó a su casa con la demás familia, en donde lo adoptaron, le enseñaron el idioma, sus costumbres y lo bautizaron poniéndole como nombre José Genaro. Después de un tiempo, el comercio se volvió complicado, por lo que la señora Viviana, quien era enfermera, se llevó a José Genaro Kingo al hospital. Mientras esperaba a su madrina, como él llamaba a la señora Viviana, observó que había pacientes en el jardín que comían golosinas y tiraban el papel envoltorio al suelo. Kingo se puso a recoger y a barrer la basura, volviéndose una rutina que realizaba todos los días. 3 meses después, el administrador general del hospital le dio trabajo, donde limpiaba el jardín, hospital y hasta la sala de operaciones. Poco a poco se hizo amigo de todo el personal del hospital. Un año después, se convirtió en ayudante de enfermero, donde realizaba funciones sencillas. Un año posterior, recibió el nombramiento de enfermero de primera categoría. Para este momento, la Revolución Mexicana ya había estallado. En febrero de 1911, Francisco I. Madero cruzó la frontera y se adentra en Chihuahua, acompañado de un puñado de hombres, con la intención de acaudillar personalmente un ataque militar y apoderarse de la ciudad Casas Grandes. Lo acompañaban Abraham González, Eduardo Haidt, Giuseppe Garibaldi, entre otros. La madrugada del 6 de marzo, las tropas maderistas, que superaban los 800 efectivos, avanzaron sobre las fuerzas federales del coronel Agustín Valdés, quien estaba encargado de resguardar la ciudad. Durante el combate, Madero fue herido. Sus hombres buscaban desesperados quien les proporcionara algún desinfectante. Tocaban a las puertas, pero nadie les abría, hasta que alguien les indicó que José Genaro Kingo los podía ayudar, ya que era enfermero. Una vez que encuentran a Kingo, lo llevan con Madero y lo cura. A partir de ese evento, no Naka se volvió parte del equipo de sanidad del Ejército Revolucionario. A principios de 1914, formó parte del equipo médico que acompañaba al general Francisco Villa y su tropa revolucionaria. Mientras se encontraba trabajando en el Hospital Militar Jesús Carranza en Ciudad Juárez, Chihuahua, le llamaron para que se presentara en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. La razón de su llamado es que en la laguna se había ahogado el general Rodolfo Fierro y querían que no Naka ayudara en el rescate del cuerpo. Kingo tenía experiencia en buceo profundo por los años que vivió en Japón. Después de 3 días de expedición y búsqueda en la laguna, no Naka localizó el cuerpo del general y procedieron al rescate. José Genaro Kingo no Naka participó en 14 operaciones de combate durante la Revolución, 2 con las fuerzas de Francisco I. Madero y 12 con la División del Norte comandada por Pancho Villa. Por su nacionalidad de origen, recibió el apodo de
el samurái, dentro de las tropas. En 1919, mientras trabajaba en el Hospital Civil y Militar Francisco I. Madero en Ciudad Juárez, pidió su baja, la cual le fue concedida. En 1921 se mudó a Baja California, donde abrió un estudio fotográfico, además de unirse al Cuerpo Policíaco de Tijuana. 3 años más tarde, se naturalizó mexicano y empezó a tomar fotografías de la ciudad de Tijuana. Su obra se centró en la vida cotidiana de la urbe y no en una perspectiva turística. Retrató eventos culturales, cívicos y deportivos, forjando un testimonio de la transformación de Tijuana en una metrópoli moderna. Para unificar su trabajo como fotógrafo y policía, estudió el diplomado a distancia, fotografía, dactiloscopía, criminología y grafología del Institute of Applied Science de Chicago, Illinois, Estados Unidos, del que se graduó en 1933. Dejó un legado cultural de 300 fotografías que retratan la vida de Tijuana en el México post-revolucionario. En 1942, debido a las tensiones durante la Segunda Guerra Mundial, Kingo no Naka y otros 300 japoneses en México fueron centralizados a la Ciudad de México por órdenes del general Lázaro Cárdenas, quien en ese momento fungía como secretario de la Defensa Nacional. En la capital del país fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Cardiología y años después se trasladó a Monterrey para laborar en el Hospital Muguerza. En los años 60, el gobierno mexicano le otorgó diversas condecoraciones al mérito revolucionario, como veterano de la Revolución Mexicana en sus diversas etapas. En 1972 recibió un homenaje por parte del presidente Luis Echeverría. El 8 de octubre de 1977, José Genaro Kingo no Naka falleció a la edad de 88 años. Sus restos fueron depositados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Y esta fue la interesante historia de Kingo no Naka, un veterano revolucionario de tierras niponas. Cuéntame, ¿ya conocías esta historia? ¿Qué te ha parecido? Como siempre te doy las gracias por escucharme y te pido por favor que te suscribas si es que aún no lo haces, le des me gusta y actives la campanita para que te avise cada que suba video. Si conoces a alguien que le pudiera interesar esta historia, te agradecería mucho que se la compartieras. Si tienes una sugerencia o petición de video, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.